las reacciones y procesos de los componentes químicos de las células vivas. Es decir, cómo interaccionan estas moléculas inanimadas en un ser vivo para mantener y perpetuar la vida. Ahí vamos a ver el estudio de proteínas, de lípidos, de glucosa, carbohidratos, de macromoléculas y micromoléculas. Tienes que recordar que existen bioelementos en todo ser vivo, como los elementos primarios, los famosos CHON, y secundarios, las moléculas como, o mejor dicho, los elementos sodio, potasio, calcio, magnesio, y los oligoelementos, que están en menor cantidad, como litio, fierro, yodo, cobre. Estos bioelementos se enlazan mediante enlaces químicos y van a formar biomoléculas inorgánicas que no tienen carbono, como lo ven en la lista, y las orgánicas, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Esto es lo que estudia bioquímica, sus reacciones en los seres vivos. Ahora, ¿qué son enzimas? Las enzimas son polímeros biológicos, son moléculas grandes que catalizan reacciones químicas. El término catalizar es acelerar, es decir, una reacción sin enzimas sería muy lenta y una reacción con enzimas lo acelera. Y nuestro ser vivo requiere reacciones rápidas. Recuerda, la mayoría de enzimas terminan en el sufijo asa, lipasa, proteasa, etc. Ven aquí como una proteína grande de una molécula proteica grande al interactuar con una enzima se degrada en su, digamos, estructura más simple como aminoácidos. Una molécula de carbohidrato grande como se degrada a una molécula simple de glucosa y una molécula lipídica a su elemento más simple como puede ser ácidos grasos o glicéridos. Las enzimas digestivas, eso es lo que hacen. Cuando uno ingiere alimentos, son macromoléculas, son compuestos grandes que se degradan a compuestos más simples para poder ser absorbidos. Vean este video donde observan un primer momento una enzima que va a ser una estructura, un polímero generalmente proteica que tiene una estructura, una parte especial que se denomina sitio activo. Es aquí donde van a llegar las otras moléculas que van a ser transformadas. Estas moléculas se llaman sustratos. Entonces, estos sustratos interactúan con el sitio activo y forman un complejo enzima-sustrato. Esa unión va a permitir que la enzima modifique el sustrato y al modificar el sustrato va a producir un producto. Entonces, las enzimas modifican un sustrato ocasionando un producto. Eso es básicamente lo que ocurre en las reacciones enzimáticas. ¿Ven? Aquí produce otra cosa diferente a la que llegó. Los sustratos se convierten en productos. Entonces, ¿cuáles son las características de las enzimas? La mayoría son proteicas, generalmente no se consumen, no se modifican, las enzimas se permanecen en cantidad y en forma, son específicas, o sea, hay una enzima para cada tipo de sustrato. Por ejemplo, ¿por qué no digerimos el papel? El papel contiene celulosa y necesita una enzima para la celulosa que es la celulasa. Como nuestro cuerpo no tiene esa enzima, por más que comamos el papel y lo digieran las otras enzimas digestivas, no va a poder ser modificada. Ahora, las enzimas disminuyen la energía de activación para las reacciones. Y las isoenzimas son unas enzimas que tienen diferente estructura pero pueden catalizar una misma reacción. El ejemplo es el citocromo P405. Ven aquí, esta curva es de una reacción sin enzima, en cambio esta es una curva de una reacción con enzima. ¿Qué es lo que observan? Que las reacciones con enzima requieren menor energía para ser activadas. Vean el video donde podemos ver un componente AB que se va a degradar en un componente A y B. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Este sustrato o
ser dividido en producto A y B. Esta reacción es una reacción sin enzima. Miren todo lo que requiere de energía de activación cuando no tiene una enzima. En cambio, cuando las reacciones tienen enzimas, observen la poca cantidad de energía que requieren y la velocidad con la que pueden originar el mismo producto. Es aquí la importancia de las enzimas en las reacciones que pueden obtenerse en el sistema del ser vivo. Vean aquí otro ejemplo donde una enzima interactúa con un sustrato y esta unión, este complejo enzima-sustrato genera un producto. Y la misma enzima, luego de liberar el producto, vuelve a ser como la forma inicial para seguir captando sustrato y se vuelve un círculo continuo de reacción enzima-sustrato y formación de productos. Ahora, ¿cómo se clasifican las enzimas? Todas las enzimas no son iguales. Hay enzimas que tienen reacciones de oxidación y reducción y se conoce como óxidos reductasas. Aquí la importancia es las deshidrogenasas, las oxidasas, las peroxidasas. Hay unas enzimas que actúan transfiriendo grupos, como pueden ser las aminotransferasas, que generalmente ocurren en el hígado. Y esas pertenecen al grupo de las transferasas. Ahora hay enzimas que rompen enlaces, como fosfatasa alcalina y pepsina, y se conocen como hidrolasas. Existen unas enzimas que van a romper enlaces, pero forman enlaces dobles en otros componentes. Estas son las descarboxilasas, las aldolasas, adenilatoxilasas, que son las conocidas como liasas. Hay unas enzimas que en realidad no rompen enlaces, no cambian electrones, solo cambian la estructura de las moléculas. Estas se conocen como isomerasas. Están las fosfatoisomerasas, la potasa y la epimerasa. Y hay unas enzimas que unen dos moléculas, como las DNA ligasas, las piruvatos, las descarboxilasas, sintasas, sintetas. Cuando empieces a estudiar bioquímica vas a ver diferentes reacciones y encontrarás esos términos. Conociendo esta clasificación puedes tener una idea de qué cosa se va a formar luego de que interactúen estas enzimas. Al final siempre hay que elegir. Es absurdo. Bebita, levántate, hija. Mano, tienes unas frazadas porque nos prestes para lavar todo eso. Sí, asqueroso. Espérate un rato todavía que no se levante, un poquito más, que se brillte hasta que sirva. ¿Ya? No, para que lo tape bonito, está cochino. Ahí está cochino ya, hay que meter a la lavadora con una recita. El mecanismo general de una reacción catalítica es enzima que interactúa con el sustrato, forma un complejo enzima-sustrato. La enzima queda tal cual como inició y existe una formación de productos. Vean aquí igual, sustratos, interacción con la enzima, forma un producto y la enzima vuelve a quedar disponible para nuevos sustratos. Vean aquí el sustrato y una molécula que es de la enzima que va a tener un espacio específico para el sustrato y poder formar un producto. Ahora, hay enzimas que necesitan de otro componente para poder actuar. Estos se llaman cofactores. Son moléculas no proteínicas que se relacionan de forma directa con el sustrato. Observen aquí, esta es una enzima, pero como le falta un componente, se conoce como apoenzima. Esta apoenzima necesita de otro componente que se conoce como cofactor. Y cuando esos dos se unen, como ven aquí en la imagen, recién pueden dar alojamiento a un sustrato. Entonces, apoenzima es una enzima que necesita un componente llamado cofactor. Y holoenzima es una enzima que necesita un cofactor y que ya tiene ese cofactor. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los cofactores? Hay dos tipos de cofactores, moléculas inorgánicas y moléculas orgánicas. Hay cofactores inorgánicos como los famosos iones metálicos, el
por eso la importancia del consumo de vegetales, porque contienen estos minerales: fierro, cobre, potasio, manganesio, magnesio. Son metaloenzimas, son cofactores inorgánicos. Y ahora hay moléculas orgánicas que actúan como cofactores. Hay unos que se unen de forma transitoria a una enzima y se conocen como coenzimas. El ejemplo principal es la vitamina B. Y existen otras que se unen mediante enlaces fuertes y estables que se conocen como grupos prostéticos. Está el mononucleótido de flavina y el dinucleótido de flavina. Esto lo vas a ver en las diferentes reacciones que ocurren mientras vas estudiando el tema de bioquímica a lo largo de tu curso. Ahora, ¿por qué es importante o cuál es una de las importancias del estudio de las enzimas? Que si uno realiza el análisis, la cuantificación de enzimas en sangre, puede darnos idea de algunos problemas. Por ejemplo, si vemos elevación de unas enzimas conocidas como amilotransferasa, que prácticamente son 2-TGO, TGP, nos puede dar indicio de un problema hepático o de un infarto miocardio. Por ejemplo, creatina fosfoquinasa se relaciona con infartos de miocardio cuando se eleva. Lactato deshidrogenasa igual, problemas musculares. Gamma-glutamina con hepatopatías, fosfatasa alcalina con obstrucción hepática, fosfatasa ácida con carcinoma metastásico de próstata, amilasa lipasa con pancreatitis y ceruloplasmina con enfermedad de Wilson, donde hay un problema con el cobre. Entonces, la idea de este video es Ya mucho lo escucho así, César. Le puede dar cualquier cosa. Que el baño pe el hambre está. Se chismean. Nombrar a las enzimas según el tipo de acción que va a realizar, ¿no? Si es una acción o una función de hidrólisis, se denominará hidrolasa. O también se puede denominar considerando a ambos, ¿no? El sustrato que actúa y sobre la acción que va a realizar. En este caso tendríamos el ADN polimerasa. En los tres ejemplos, ¿no? Está respetando la terminación asa. Veamos algunas coenzimas importantes. Tendremos enzimas que van a actuar en la transferencia de energía. Principalmente cuando se transfiere energía vamos a tener adenosin trifosfato, ¿no? Luego tendremos al adenosin difosfato. Entre las coenzimas que intervienen en las reacciones en las que hay transferencia de electrones, tendremos al nicotinamina adenin dinucleótido. ¿Y por qué toma ese nombre? Porque es un dinucleótido que está formado por nicotinamida, ribosa, fósforo, ribosa, adenina, ¿no? Y ahí que viene pues la abreviatura prácticamente de nada, ¿ya? Luego, otra coenzima que interviene en las reacciones, ¿no?, de transferencia de electrones, tendremos al NADP, ¿no?, que es el nicotinamina adenin dinucleótido fosfato. Por último, tenemos al flavin adenin dinucleótido. Ahora, entre las coenzimas que intervienen como transportadoras del grupo acilo, tendremos a la coenzima A. Esta coenzima tiene una estructura compleja y va a formar parte de esta el ácido pantoténico, ¿no? Como sabemos es un ente del complejo B, o también conocido como vitamina B2, ¿no? B2 o ácido pantoténico. Veamos la constitución química de las enzimas y cómo actúan, cómo es su acción.
agarre esos tres, que sea 15, 16. La conformación espacial de la parte proteica será la responsable de la función que realiza la enzima. Para ello, la sustancia que va a reaccionar y transformarse se va a unir a la enzima en el centro activo. Oye, ¿vas a llevar sí o no? Ahora, las interacciones químicas entre los restos de los aminoácidos presentes en el centro activo y el sustrato serán los responsables de transformar Lleva o cuy. formar el complejo enzima Lleva lo sustrato. que dice mi mamá. Esta unión Voy a poner rápido. de la enzima sustrato va a debilitar los enlaces del sustrato. Luego se va a formar el complejo activado, el cual es el estado de transición del complejo enzima-sustrato. Al término de esta transformación, vamos a tener el complejo enzima-producto, del cual se va a desprender los productos formados y se va a recuperar la enzima intacta, tal cual inició, sin modificarse, sin tener pérdida ni nada, ¿no? Intacta, tal como inició. Y podemos ver en esta imagen, ¿no? Tenemos lo que es la enzima, ¿no? Un sustrato, forman el complejo enzima-sustrato, ¿no? La enzima libera a los productos que se han formado y la enzima queda tal cual, ¿no? Sin ningún tipo de modificación. Si hablamos del centro activo, ¿no? Diremos que es la región de la enzima que se une al sustrato, ¿no? En este caso aquí, ¿ya? ¿Por qué se caracteriza el centro activo? Es la parte más pequeña respecto al volumen total de la enzima, ¿no? Como podemos ver, tipo un angulito es la parte más pequeña, ¿no? Está formado por aminoácidos de fijación y catalizadores que se unen al sustrato por enlaces. Estos enlaces pueden ser débiles o fuertes, ¿no? Que van a provocar la ruptura de sus enlaces y pueden tener afinidad por el sustrato. ¿Qué es la actividad enzimática? Es una reacción catalizada por la enzima. En este caso se está abreviando o representando por la letra E. Los reactivos se van a denominar sustratos, es decir, la sustancia sobre la que actúa la enzima. Y seguimos aquí, ¿no? Tenemos la enzima y el sustrato. La unión enzima más sustrato nos va a dar el complejo enzima-sustrato, ¿no? Se une, ¿ya? El sustrato es modificado químicamente y se va a convertir en uno o más productos. Y va a liberar, ¿no? Estos productos que estamos indicando. Y podemos representar, cuando demos nuestro examen o nos pregunten, ¿no?, sobre la actividad enzimática, lo podemos representar en letras o en el gráfico, ¿no? Sobre la actividad enzimática, que es lo mismo. Con esto estaríamos, nosotros vamos a trabajar específicamente lo que son las enzimas, ¿no? Ya cuando nosotros trabajemos lo que son las enzimas, vamos a trabajar la función, ¿no?, la clasificación, los tipos de enlaces que se van a dar, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, para poderlos apoyar? Todos sabemos que el agua es el solvente universal. Existen evidencias de que la vida comenzó en un medio acuoso y las células de los seres vivos consisten principalmente de agua. Todos sabemos que el agua es un elemento fundamental para la vida del ser humano y del planeta. Se puede considerar segundo en importancia después del oxígeno. El organismo
organismo de una persona adulta contiene del 55 al 75% de agua, lo que explica la enorme influencia que ejerce este líquido en la regulación de las funciones corporales. Las proporciones cambian de un órgano a otro. El cerebro y el corazón están formados en un 75% por agua. La sangre y los pulmones estarán conformados por un 85% de agua. Ahora, el agua va a tener propiedades físicas. Entre ellas, podemos mencionar que el agua es inodora, incolora, insípida y transparente, siendo la única sustancia en estado natural sobre la Tierra en abundancia y en todas partes en sus tres estados al mismo tiempo. ¿Cuáles son estos estados? Será líquido, sólido y gaseoso. Siempre y cuando la temperatura sea de 0.0098 grados centígrados, ¿no? Y la presión sea de 4.58 milímetros de mercurio. A este fenómeno se le denomina como el punto triple del agua. A ver, aquí les dejaba un trabajo, pero no, sobre una silueta dibujada, pero no la he adjuntado. Por lo tanto, vamos a dejar esa parte, ¿ya? Esto de la pregunta 1 y la 2, ¿sí? Vamos a obviar. Entonces, lo que vamos a trabajar es la pregunta 3, ¿qué sucede cuando tenemos sed? Para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente, necesitamos incorporar el agua que falta. A esto se le llama, ¿no? Completaremos. ¿Y cómo es que sale el agua de nuestro organismo? Esto lo vimos en la primera clase que desarrollamos, ¿no? En las PPT se encuentra pues el balance hídrico, ¿no? Los ingresos y los egresos, corresponde a eso, ¿ya? Vamos a trabajar el día de hoy de manera personal, ¿ya? Van a resolver cada uno personal y suben al aula virtual sus respuestas. Y para la siguiente semana, que nos toca trabajar lo que son las enzimas, vamos a desarrollar, ¿no? La identificación de enzimas. ¿Qué más? Vamos a trabajar lo que son, cómo se comporta, ¿no? La catalasa en diversos organismos que vamos a utilizar, ¿no? Vamos a tener un cuadrito que rellenar. Vamos a trabajar lo que es el efecto de la temperatura sobre el funcionamiento de las enzimas. ¿Qué más? El efecto del pH sobre el funcionamiento de las enzimas, ¿ya? Entonces, para lo cual vamos a solicitar los materiales. Sé que están trabajando ustedes pues en casa, ¿no? Que va a ser un poquito difícil juntarlos. Y si pueden ustedes reunir sus materiales para realizar esta práctica, ¿ya? ¿Qué necesitamos? Para la siguiente semana van a tener listo hígado de pollo, un hígado, cada uno de ustedes, ¿ya? Cada uno va a realizar la práctica en su casa. Y el informe lo van a realizar también personal, ¿ya? La cámara la van a tener que prender en algún momento para que demuestren, ¿ya? ¿Qué necesitamos? Agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, que todos tenemos en casa, ¿no? Necesitamos papa, ¿ya? Una papa, un hígado de pollo, ¿ya? Cuando hablamos de setas nos referimos a los honguitos, ¿no? Lo que es el hongos y laurel que hay, ¿no? Para preparar los tallarines, esos honguitos los van a tener uno, ¿ya? Para realizar nuestra práctica. Espinaca. Bueno, como no tenemos las placas de porcelana, ¿qué podemos utilizar en casa? Platitos, ¿no? Platos pequeños, ¿ya? Gotero, si tenemos en casa o nos podemos acomodar de alguna manera, ¿ya? ¿Qué más? Nuestro mortero o licuadora, si hay creo que es fácil que ustedes pongan en casa hay una licuadora, ¿no? Para que puedan licuar, o si no, pues con una piedrita,
un mortero que utilizamos en cocina, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor? Y aparte de esto, necesito que tengan hielo, ¿ya? Unos, no sé, cubitos de hielo, preparen su hielo, ¿ya? Para la siguiente semana. Necesitamos también agua caliente, agua hervida. Y vasitos, ¿no? Vasitos transparentes. Sugiero los vasos de vidrio, ¿ya? Vamos a desarrollar en nuestros vasos, que luego los van a poder lavar fácilmente. Y necesitamos una regla. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, para realizar nuestra práctica la siguiente semana? Ninguna duda, ninguna... Todo está claro. Listo. Soy el doctor Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes el agua desde un punto de vista de la bioquímica. Esta presentación, este video, está con base en el libro Principios de Bioquímica de Leninger. En pantalla aparece el tiempo donde comienza la discusión del agua y debajo donde se resumen varias ideas importantes de este video. Si quieren conocer más cerca de cada tema que veremos, pueden encontrarlo en la descripción. El agua es una sustancia muy importante, ya que la mayoría de los organismos tiene 70% más de su peso en agua. Desde las bacterias hasta nosotros mismos tenemos una gran cantidad de agua, simbolizando que es muy importante para las diversas funciones de nuestro organismo. El agua, como podemos ver en el planeta Tierra, cubre la mayor parte de la superficie terrestre, alrededor del 71%, y la mayor parte del agua se encuentra en los océanos. Se cree que el agua en la Tierra puede rastrearse por dos fuentes principales. La primera, a través de material rocoso, como son los asteroides o los cometas que pudieron traer el agua a una Tierra primitiva, y los restos que quedaron de la formación del Sol al contener hidrógeno, el cual es un componente del agua, pudo llegar al planeta Tierra y de esta manera dar paso a la gran cantidad de agua que hay en el planeta. También veremos que es muy importante el agua, ya que la cantidad de agua que tiene una célula puede cambiar su forma y por lo tanto las funciones de las distintas células, ya sean animales o de plantas. Como una breve introducción, algunos de los conceptos de química que podemos encontrar para el agua. Recordemos que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Los átomos son los bloques fundamentales de construcción de la materia. Entonces, la materia está hecha de átomos. Estos átomos, a su vez, están hechos de partículas con carga, como el electrón, que tiene carga negativa, o como el protón, que tiene carga positiva, al igual que partículas que no tienen carga, llamados neutrones. Si nosotros ordenamos estas partículas para un átomo de helio, por ejemplo, veríamos que existe en su parte central un núcleo donde hay dos protones, dos cargas positivas y dos neutrones, dos partículas sin carga, con dos electrones que se mueven muy rápidamente, y los electrones tienen dos características únicas: comportarse como onda y como partícula, por lo que no podremos saber su posición y su velocidad al mismo tiempo. Es por ello que los átomos pueden visualizarse como una nube de electrones, donde probablemente encontraríamos a estos electrones que contienen núcleos de protones y neutrones. Cada tipo de átomo podemos relacionarlo con los elementos. Un elemento está hecho de átomos que tienen el mismo número de protones. Por ejemplo, si tuviéramos al oro, encontraríamos que en su núcleo hay 79 protones. Entonces, un átomo que tuviera 79 protones sería un átomo para el oro. Los elementos podemos identificarlos con una letra mayúscula y una letra minúscula. En el caso del oro sería A mayúscula y U minúscula. Igualmente existen elementos donde solo se necesita una letra mayúscula. Para visualizar cómo se acomodan los electrones dentro de un átomo, nosotros podemos usar sus configuraciones electrónicas. Por ejemplo, para el neón, nosotros tendríamos que existen 2 electrones en una capa interna y 8 electrones en una capa externa. Los electrones de la capa externa se conocen como electrones de valencia. Entonces podemos ver una representación por capas donde hay electrones para el acomodo de los electrones que llamamos
para hacer un poco más sencilla esta representación, nosotros podemos utilizar a las estructuras de Lewis, donde podemos ver de manera más clara los electrones de la capa más externa que tiene un átomo. Entonces, estas 8 esferas alrededor del neón simbolizan los electrones de la capa externa, mientras que el neón está representando los 10 protones que tiene un átomo de neón y los 2 electrones que quedaron en una capa interna. Cuando nosotros comenzamos a combinar a los átomos, llegamos al enlace químico. Esta fuerza de atracción duradera existe entre átomos, iones o moléculas que va a dar paso a los distintos compuestos químicos. Un ejemplo de enlace químico podemos observarlo cuando un átomo le dona uno o más electrones a otro átomo. En este caso tendremos un átomo de sodio que le está cediendo un electrón a un átomo de cloro, de tal manera que al ganar un electrón, el cloro queda con una carga negativa y el sodio, al perder un electrón, queda con una carga positiva. Este tipo de enlace lo conocemos como enlace iónico, donde un átomo transfiere uno o más electrones a otro átomo. Si, por el contrario, vemos que se comparten los átomos, donde 2 electrones van a ser una línea, puedan representarse con una línea, encontraríamos que si se comparten de forma equitativa, hablaríamos de un compuesto covalente no polar, y si estos electrones se comparten de forma desigual, hablaríamos de enlaces covalentes polares. Entonces, la idea detrás de los enlaces covalentes es que 2 átomos comparten un par o varios pares de electrones. El agua es la molécula de la vida. ¿De qué está hecha el agua? Básicamente el agua está hecha de un átomo de oxígeno y de 2 átomos de hidrógeno, de tal manera que quedan en una forma de V, donde el oxígeno forma enlaces con cada uno de los hidrógenos. Estos enlaces nuevamente son la fuerza de atracción que existe entre los átomos, que hace que se mantengan en la geometría del agua. Entonces podemos observar que tiene una forma de V, donde podemos ver que hay longitudes de enlace, que sería la distancia entre el núcleo de un átomo y de otro átomo. Entre un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno encontraríamos que existe una distancia de 0.97 angstrom. Y también veríamos que hay un ángulo entre el hidrógeno, el oxígeno y el otro hidrógeno, donde este ángulo de enlace es el ángulo geométrico entre los 2 adyacentes que están uno al lado de otro, y veríamos que para el caso del agua tiene un valor de 104.5 grados. Si nosotros hiciéramos las estructuras de Lewis del agua, encontraríamos que el agua tiene 2 pares de electrones sobre el oxígeno que no comparte con los hidrógenos. Estos pares de electrones serán importantes en nuestra discusión, y recordemos otra vez que una línea son los enlaces para simbolizar 2 electrones que se están compartiendo. Entonces, entre el oxígeno y el hidrógeno se comparten 2 electrones. El oxígeno entonces tiene estos electrones que no se comparten y se conocen como electrones no compartidos. Podemos observar que sobre el oxígeno existen 2 pares de electrones no compartidos que están de color gris. La geometría molecular del agua, recordando que una molécula son 2 o más átomos unidos, tendríamos que tiene la forma de una V, o también podemos decir que está curvada o angular. Si nosotros observamos de una manera más expandida la geometría del agua, tomando en cuenta los pares de electrones no compartidos, veríamos que tiene la forma de un tetraedro, de un cuerpo geométrico que tiene 4 caras triangulares que forman una pirámide. Los electrones no compartidos del agua provocan que los enlaces se doblen, y esto hace que el agua tenga esta forma de una V. El agua es una molécula polar. ¿A qué se refiere que el agua sea una molécula polar? El oxígeno es un átomo electronegativo, lo que indica que tiene una mayor habilidad de atraer los electrones hacia él, lo que va a provocar que los electrones pasen una mayor parte del tiempo cerca del oxígeno, cerca de los alrededores del oxígeno, lo cual le daría una carga parcial negativa, y esto va a dar paso a la formación de polos extremos con carga diferente. Entonces, estos polos que se indicarán a continuación van a tener cargas parciales positivas y negativas. Las cargas parciales las podemos ver representadas con la letra griega delta, que es similar a una D, y si tiene un signo más, estaríamos hablando de una carga parcialmente positiva, y si tiene un signo menos, la delta, estaríamos hablando de una carga parcialmente negativa. ¿Por qué no se fue y hicieron los esfuerzos? Que aparecen ahora
nos Tú nos vas a apuntan llevar a la hacia el perdición de átomo la más salud. electronegativo, es decir, hacia donde los electrones están pasando una mayor cantidad de tiempo. Podemos observar entonces que el oxígeno va a tener cargas parciales negativas o una carga parcial negativa, mientras que los átomos de hidrógeno tienen cargas parciales positivas. Ya, fuerte, y cierra todas las puertas para que se ventile. Yo voy a echar el sol todo el día. Polos que se forman en el agua, porque esto da paso a una interacción que se conoce como puentes de hidrógeno, donde podemos ver que los pares de electrones no compartidos del oxígeno pueden interactuar con un hidrógeno de otra molécula de agua, ya que este hidrógeno de otra molécula de agua tiene una carga parcialmente positiva, mientras que sobre el oxígeno hay una carga parcialmente negativa. Al recordar las leyes de las cargas de signo opuesto se atraen, por eso es que se puede dar a cabo una interacción. Entonces las cargas opuestas se atraen, por eso vamos observando que se alternan las cargas parcialmente positivas y negativas en los puentes de hidrógeno. La distancia entre un puente de hidrógeno y otro es aproximadamente 1.67 Armstrongs dentro del agua. Entonces, un enlace de hidrógeno que también nosotros podemos encontrar en un puente de hidrógeno es cuando un átomo electronegativo, como puede ser el oxígeno, el hidrógeno y el flúor, van a interaccionar por estas cargas parciales con un átomo de hidrógeno que está unido a otro átomo electronegativo que igualmente puede ser oxígeno, hidrógeno o flúor. Estos enlaces de hidrógeno serán muy relevantes ya que le dan propiedades únicas al agua. Ciertamente los puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno en el agua se consideran débiles, pero mientras más puentes de hidrógeno hay, más relevantes se vuelven estos puentes de hidrógeno y dotan al agua de una gran cohesión interna, de fuerzas de cohesión, donde estas fuerzas de cohesión podemos entenderlo como fuerzas de unión, donde las moléculas que son similares, como en el caso de las moléculas de agua, las va a mantener unidas, haciendo que se atraigan unas con otras. Entonces tendríamos el caso en el estado líquido, que encontraríamos que una molécula de agua podría formar hasta 4 puentes de hidrógeno con otra molécula de agua. Dentro de un líquido, nosotros observamos que la estructura de las moléculas de agua está desordenada. Entonces las partículas que forman al agua, los átomos que forman al agua, forman primero a la molécula de agua y todas estas moléculas estarían dispersas en el líquido que forma el agua, donde nuevamente podemos encontrar hasta 4 puentes de hidrógeno. Y todos estos puentes de hidrógeno son los que le van a dar una gran unión al agua en el estado líquido. Por otra parte, encontramos que en el estado sólido hay una estructura muy ordenada, y esta estructura muy ordenada observaríamos nuevamente los 4 puentes de hidrógeno máximos que forma cada molécula de agua, donde lo más relevante del sólido es que hay una gran cantidad de puentes de hidrógeno que se ordenan en forma de hexágono. Las fuerzas cohesivas entonces producidas por los puentes de hidrógeno causan tanto el estado sólido como el estado líquido del agua. Y como había mencionado, si bien es cierto los puentes de hidrógeno son débiles, cada uno, cuando comienzas a sumarlos colectivamente, cuando comienzas a ver cuántos puentes de hidrógeno hay, son muchos, comienza a influir en la estructura que tenga un compuesto en particular. Otra forma de ver las cargas parciales es si nosotros vemos lo que se conocen como mapas de potencial electrostático, donde nosotros en color rojo podemos observar las regiones de mayor concentración de electrones. En un color verde lo podríamos relacionar con una parte equilibrada de concentración de electrones, mientras que en azul veríamos la menor concentración de electrones. Los mapas de potencial electrostático, que son los que se muestran en pantalla, nos dicen que donde está la mayor concentración de electrones es sobre el oxígeno y donde hay una menor concentración de electrones es sobre los hidrógenos. Esto quiere decir entonces que el oxígeno tiene una carga parcial negativa, mientras los hidrógenos tienen cargas parciales positivas. Otra información que nos dan los mapas de potencial electrostático es la forma que tiene una molécula, y gracias a esto nosotros podemos relacionar cómo interactúan las diferentes moléculas. De tal manera que los átomos de hidrógeno que están en color azul pueden interactuar con las partes de color rojo del oxígeno para la molécula del agua. Estos puentes de hidrógeno son bastante relevantes para el agua, ya que el agua va a ser un disolvente polar, y donde encontraríamos que si comparamos al agua con otros disolventes, por ejemplo como alcoholes como el metanol o el etanol, o por ejemplo con una acetona o con disolventes no polares como el hexano o el benceno, observaríamos que el agua tiene un punto de fusión más alto, un punto de
más alto y un calor de vaporización más alto. Este calor de vaporización se refiere a la energía que uno necesitaría poner a un gramo de un líquido para que este llegue a su punto de ebullición, este punto donde pasa de líquido a gas y a presión atmosférica en estado gaseoso a la misma temperatura. ¿Por qué es importante el calor de Gallina, será. vaporización? Porque nos va a decir de manera directa la energía que nosotros requeriríamos para superar todas las fuerzas de cohesión, todas las fuerzas En la mañana que hace frío, podrían pero. presentarse entre las moléculas de un líquido. Como hemos visto, en el agua se forman una gran cantidad de fuentes de hidrógeno, por eso es que el calor de vaporización del agua es tan grande. Entonces, estas características diferentes, únicas del agua, se deben a la gran cantidad de fuentes de hidrógeno, a esta gran cantidad de atracciones entre las moléculas de agua que le proporcionan una gran cohesión interna, una gran unidad. ¿Cuánta energía nosotros necesitaríamos aplicar para romper un enlace oxígeno-hidrógeno? Nosotros necesitaríamos 470 kilojoules por mol, mientras que si nosotros quisiéramos romper un puente de hidrógeno, el cual se daría entre moléculas de agua, solo necesitamos 23 kilojoules por mol. La energía de disociación de enlace es la energía que nosotros necesitamos para romper un enlace. Mientras que para el enlace oxígeno-hidrógeno dentro de una molécula de agua es de 470 kilojoules por mol, vemos que el valor es mucho menor para los puentes de hidrógeno que se forman entre moléculas de agua. Estos puentes de hidrógeno, como recordamos, son débiles si solo miramos un solo puente de hidrógeno. Por otra parte, si nosotros comenzamos a ver cómo es que se agrupan todas las moléculas de agua cuando forman puentes de hidrógeno, encontraríamos algo llamado flickering clusters o grupos parpadeantes. Estos grupos parpadeantes son las agrupaciones que hay en el agua en un momento dado y viven muy poco estas agrupaciones, entre 1 y 20 picosegundos, donde un picosegundo es 10 a la menos 12 segundos, pero nosotros podemos también observar que se regeneran más rápido los puentes de hidrógeno que lo que se rompe. Entonces nosotros estaríamos viendo que hay más puentes de hidrógeno que se forman que los que se rompen, y esto iría de acuerdo a lo que se ha mencionado de que la gran cantidad de puentes de hidrógeno que presenta el agua se están formando le da propiedades únicas, una gran cohesión interna. Entonces el máximo de puentes de hidrógeno que puede formar una molécula de agua sería de 4, y si nosotros hacemos la geometría para estas moléculas de agua que están alrededor de una molécula de agua, veríamos nuevamente un tetraedro. Una molécula entonces de agua puede formar un máximo de 4 puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua. En el hielo nosotros veríamos que cada molécula de agua está fija porque está en un estado sólido donde las posiciones de los distintos átomos encontraríamos que están en una posición determinada o fija, forman hasta 4 puentes de hidrógeno, 4 enlaces de hidrógeno con otras moléculas de agua. Mientras que en el agua líquida, como había mencionado, en los flickering clusters, como se rompen y se forman durante el tiempo los puentes de hidrógeno, encontraríamos que en promedio hay 3.4 puentes de hidrógeno por molécula de agua. Si nosotros recordamos algunas características que tiene el agua, sabemos que a 0 grados centígrados el agua pasa del estado sólido al estado líquido, donde nosotros necesitamos un calor de 5.9 joules por mol, que podemos representar con la entalpía. La entalpía la podemos relacionar con el calor y es esta letra H. Mientras que la letra S estamos hablando de la entropía, donde la entropía podemos relacionarla con el desorden de las partículas en un sistema en particular, en una molécula en particular, por ejemplo, en el hilo del agua. Cuando es positiva la entropía y la entalpía, en el caso del hielo, nosotros podemos obtener a la energía libre de Gibbs, la cual nos va a decir, dependiendo de su signo, si lo que observamos va a ser espontáneo o no. Si la energía libre de Gibbs tiene el valor negativo, que es el caso de derretir el hielo, vemos que el cambio es espontáneo, que el cambio es inmediato. Entonces esto quiere decir que nosotros observaríamos que espontáneamente el hielo pasa del sólido al líquido si está a 0 grados centígrados y existe el calor de 5.9 kilojoules. En el caso del agua, nosotros vemos que el calor necesario para pasar al agua del estado líquido al gaseoso es mayor que para derretir el hielo, donde hay un calor de 44.0 kilojoules por mol y deberíamos llegar a una temperatura de 100 grados centígrados. Al pasar a la fase del gas, se aumenta el desorden de las moléculas del agua porque
habría más desorden, por eso es que aumenta la entropía. Nuevamente, el valor de la energía libre de Gibbs, que nos va a indicar si el proceso es espontáneo, tiene un valor negativo, y exactamente al evaporar el agua nosotros vemos que el cambio es espontáneo. Inmediatamente el agua llega a 100 grados centígrados y se ve un calor de 44.0 kilojoules por mol, el agua pasa de un estado líquido al estado gaseoso. Los puentes de hidrógeno no son exclusivos del agua, también se pueden presentar entre otros compuestos o moléculas, y encontraríamos que tenemos dos partes principales en los puentes de hidrógeno. Existe un aceptor de hidrógeno y que existe un donador de hidrógeno. El aceptor de hidrógeno es un átomo electronegativo. Esto quiere decir que es un átomo que tiene la habilidad de atraer los electrones hacia él con mayor fuerza. Por otra parte, el donador de hidrógeno es un átomo de hidrógeno enlazado a un átomo electronegativo. Donde no encontraremos puentes de hidrógeno cuando se enlazan carbono e hidrógeno, porque no veríamos la formación de cargas parciales positivas y negativas lo suficientemente grandes. Entonces, si nosotros vemos carbonos e hidrógenos unidos, no veremos puentes de hidrógeno. Donde sí veremos puentes de hidrógeno, por ejemplo, en los ejemplos que están en pantalla, donde tendríamos los aceptores de hidrógeno en la parte superior y los donadores de hidrógeno en la parte inferior. En la parte inferior vemos que hay hidrógenos que están unidos a un átomo electronegativo. Los tres primeros están unidos a oxígeno, están de color blanco, y los otros están unidos a nitrógeno, que están de color blanco. El oxígeno, que va a ser el aceptor de hidrógeno, que está en color rojo, nos está indicando que ahí se puede formar un puente de hidrógeno, donde está esta línea punteada de color amarillo. Al igual que entre nitrógeno e hidrógeno, un oxígeno con hidrógeno. Entonces, siempre que tengamos un átomo electronegativo, podemos tomarlo como un aceptor de hidrógeno, y cuando hay un hidrógeno unido a un átomo electronegativo, este será el donador. Y al interaccionar el donador de hidrógeno con el aceptor de hidrógeno, veremos la formación de puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno. Los alcoholes, los aldehidos, las cetonas y compuestos conteniendo enlaces de hidrógeno-hidrógeno, todos pueden formar enlaces de hidrógeno con moléculas de agua. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un grupo alcohol donde vería que hay un OH, podría ver que este hidrógeno del alcohol puede interaccionar con el agua. Donde podemos encontrar grupos alcoholes, por ejemplo, en los carbohidratos. Entonces, los carbohidratos pueden formar puentes de hidrógeno. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de lípidos, donde podemos encontrar a los grupos cetona, que es un carbono con un doble enlace hacia el oxígeno, podemos ver que también esta parte del oxígeno puede formar un puente de enlace con el oxígeno. Nosotros, cuando hablemos quizás de enzimas o de proteínas o de péptidos u aminoácidos, veríamos que se pueden formar puentes de hidrógeno entre los enlaces nitrógeno-hidrógeno y átomos electronegativos como los oxígenos. Mientras que para las bases nitrogenadas, por ejemplo, las que podemos encontrar dentro de los ácidos nucleicos, encontraremos también la formación de puentes de hidrógeno, como podemos ver entre la timina y la adenina, donde el enlace nitrógeno-hidrógeno puede interaccionar con otro hidrógeno para formar un puente de hidrógeno, o un hidrógeno que está unido al nitrógeno puede formar un puente de hidrógeno con el oxígeno, como podemos ver otra vez entre la timina y la adenina. Algo muy importante de los puentes de hidrógeno es que hay una geometría única donde nosotros encontraríamos que es más fuerte este puente de hidrógeno. Entonces, estos puentes de hidrógeno van a ser más fuertes cuando estén en una línea recta, tanto el donador de hidrógeno como el aceptor de hidrógeno, de tal manera que los átomos electronegativos están en una línea recta y el hidrógeno queda entre ellos. Nosotros podemos ver en el primer caso que están en esta disposición, todos están en una línea recta, y a la derecha vemos que hay un ángulo, donde observemos un ángulo entre los dos átomos electronegativos, que en este caso son los oxígenos, y el hidrógeno no queda exactamente a la mitad, veríamos que el puente de hidrógeno es más débil. Nosotros entonces tenemos que poner atención que la línea recta será cuando sea más fuerte el puente de hidrógeno, y si no pasa de esta manera, los puentes de hidrógeno son más débiles. La idea detrás entonces es el enlace de hidrógeno más fuerte es cuando se maximiza la interacción entre las cargas parciales, tanto de los átomos electronegativos como del hidrógeno, para formar una línea. La carga positiva del ion hidrógeno entonces está directamente entre dos cargas parciales negativas, y en ese momento es cuando hay mayor interacción. Entonces ahí
podemos observar que los enlaces de hidrógeno son altamente Va a llamar a los direccionales y clientes, ¿no? necesitan de esta geometría especial. Recordando lo que habíamos dicho un poco antes, el agua es un disolvente polar y disuelve a la mayoría de las biomoléculas. Las biomoléculas son las moléculas que permiten la vida o que están dentro de las funciones de la vida. Y estas biomoléculas son compuestos polares o cargados. Si decimos que son polares es porque forman polos y encontraremos cargas parciales, y si están cargados es porque tienen cargas positivas o negativas. Nosotros, por ejemplo, podemos observar biomoléculas polares como son la glucosa, la glicina y el glicerol, donde observamos que hay una gran cantidad de átomos electronegativos como son los oxígenos, o que la molécula tiene partes donde hay carga como en la glicina. Nosotros entonces en color azul hemos encerrado los distintos grupos polares, y entonces si hay grupos polares puede haber puentes de hidrógeno, y al poder interaccionar el agua con las diferentes moléculas polares, entonces hablaríamos que estas se pueden combinar. Pero también tenemos casos donde hay cadenas carbonadas, donde muchos átomos de carbono se unen, y ahora hablaríamos de biomoléculas no polares con grupos no polares en color amarillo, donde veremos que los grupos no polares se relacionan bastante con las cadenas carbonadas. Por ejemplo, para una cera como es el oleato de Z o octadec 9 en hilo, veríamos que el único grupo polar es donde está el oxígeno encerrado en color azul, y solamente es una parte muy pequeña de la biomolécula, mientras que la mayoría de la biomolécula es no polar. Aunque también existen biomoléculas que tienen tanto grupos polares como grupos no polares, y estas biomoléculas se conocen como anfipáticas. Lo que nosotros queremos observar en esta diapositiva es lo siguiente: cuando un compuesto se disuelve con facilidad en agua, decimos que atrae a las moléculas de agua, y esto se conoce como grupos hidrofílicos o moléculas hidrofílicas. Si, por el contrario, un compuesto no se disuelve en agua y repele las moléculas, se dice que es hidrofóbico. La idea detrás de todo esto es que los grupos polares y los disolventes polares se disuelven entre ellos, mientras que los disolventes no polares se disuelven con compuestos no polares. Entonces, lo similar siempre disuelve a lo similar, lo polar con lo polar y lo no polar con lo no polar. Y recordando, las biomoléculas anfipáticas tienen un extremo que va a ser hidrofílico, entonces atrae las moléculas de agua, pero tiene otro extremo que es hidrofóbico, que va a repeler a las moléculas de agua. Siguiendo cómo es que el agua puede interactuar, por ejemplo, con compuestos iónicos que tendrían cargas y se disuelven en ellas, tendríamos lo siguiente: el agua tiene estas cargas parciales positivas y negativas, y si comienza a interactuar, por ejemplo, con una sal, como el cloruro de sodio, donde los átomos de sodio son positivos y los átomos de cloro tienen una carga negativa, observaríamos que las moléculas de agua se orientan de tal manera que las cargas parciales negativas del oxígeno comienzan a dirigirse sobre los átomos de sodio, y otras moléculas de agua van a comenzar a orientarse de tal manera que van a estar interaccionando las cargas parciales positivas de las diferentes aguas con las partes de los cloros negativos, y esto va a lograr con el tiempo que varias moléculas de agua, donde varias moléculas de agua van a rodear al sodio y van a rodear al cloro. Encontraríamos que la diferencia es que para el cloro, que tiene una carga negativa, las cargas parciales positivas que están sobre los hidrógenos del agua se dirigen hacia el cloro, mientras que para el sodio, los oxígenos, que son los que tienen la carga parcialmente negativa, se dirigen hacia el sodio. La idea aquí es que las cargas opuestas se atraen, entonces por eso vemos que una carga positiva está rodeada de cargas parciales negativas, mientras que una carga negativa está rodeada de cargas parciales positivas. Cuando una molécula o un ion, partículas con carga, son rodeadas por el agua, se dice que están hidratadas. Y de esta manera es como el agua puede combinarse con compuestos iónicos que tienen carga, como las sales, en este caso el cloruro de sodio, y así disolverse el cloruro de sodio en el agua. Ahora podemos hablar un poco de los compuestos no polares y la forma que interactúan con el agua. Nosotros tendríamos que los compuestos no polares los encontramos cuando se comparten equitativamente los electrones, o porque los polos, es decir, los extremos con cargas positivas y negativas que tendrán cargas parciales, se cancelan. Esto podemos observarlo, por ejemplo, en gases como el oxígeno o como el nitrógeno,
donde se comparten equitativamente los electrones, y por eso decimos que tanto la molécula del oxígeno como la molécula del nitrógeno son no polares. Entonces las moléculas de oxígeno y nitrógeno comparten equitativamente los electrones. Si tomamos por ejemplo otro gas como el carbono, con estos dos oxígenos que daría paso al dióxido de carbono, veríamos que también es no polar, porque si una flecha apunta hacia la izquierda y otra flecha apunta hacia la derecha, donde indicamos que estas flechas nos indican hacia dónde se están atrayendo los electrones, veríamos que estas flechas se cancelan entre sí, por lo que el momento dipolar para la molécula de dióxido de carbono sería 0, entonces hablaríamos que el dióxido de carbono es no polar porque se han cancelado las direcciones hacia donde se dirigían los electrones. Entonces, si nosotros vemos, el oxígeno y el nitrógeno son poco solubles en el agua. Esto quiere decir que escapan con facilidad del agua tanto el oxígeno como el nitrógeno porque son no polares, entonces no interaccionan con el agua. Además, nosotros viéramos el desorden que existe, veríamos que en el momento que las moléculas de un gas entran en el agua, esto haría que hubiera menos desorden, entonces habría una disminución de entropía y esto daría paso a la estación de movimiento de las partículas del gas. Entonces es otra razón por la cual nosotros veríamos que es muy poca la combinación entre compuestos no polares con los gases dentro del agua. Entonces las moléculas no polares son poco solubles en el agua o casi no se pueden combinar con el agua. Esto podríamos observarlo en la solubilidad también, donde el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono presentan valores de solubilidad muy bajos, ya que son no polares. Como los no polares interactúan poco con compuestos polares como el agua, la solubilidad sería muy baja por la baja interacción que habría entre ellos. Si nosotros ahora observamos compuestos polares, es decir, aquellos que forman cargas parcialmente positivas y negativas, veríamos que interaccionan con el agua gracias a que estos compuestos polares también tienen extremos con cargas positivas y negativas, dando paso a cargas parciales, donde veremos momentos dipolares. El momento dipolar nos expresa la diferencia que existe entre la carga eléctrica dentro de un enlace químico o esta asimetría que hay en la carga eléctrica. Entonces, si nosotros vemos cada enlace entre el nitrógeno y el hidrógeno,